Bueno, este video está dedicado a Nacho Bernatene, que hace tiempo él está esperando que hable algo acerca de Franz Kafka en este canal. Le estuve en comentarios advirtiendo acerca del porqué, los porqués de mi demora. Tal vez llame la atención que en tanto tiempo nunca le haya dedicado ningún video a Kafka. Es que si me he demorado tanto es porque es un autor, no digo que sea inabordable, pero uno tiene que pensar mucho por dónde comenzar, a sabiendas de que no se va a agotar el análisis de este autor y de su obra en un solo video. Tiene muchos aristas, muchos escorzos, incluso a diferencia de otros autores que, incluso por prolífico que puedan ser, te permiten un camino, a veces por lo cronológico, a veces por lo genérico, o al menos tal vez sea un tema personal mío que a mí me cuesta abordar Kafka del modo que se te puede presentar tener que desmadejar buscando un primer cabo de un hato ahí bastante entremezclado. En realidad no me decido por dónde comenzar, así que un poco al azar viendo el material con el que cuento, empiezo desde algún lugar que no digo que sea el mejor, tampoco será el peor, y empiezo, digo, en el sentido de que lo más probable es que a partir de ahora vayan a ver más videos acerca de Kafka que tengan mucho, poco o nada que ver con este. Kafka debe ser de los autores tratados, visitados con mayor asiduidad por diversos otros autores críticos, teóricos. Entre el material con el que yo cuento de apuntes, seguramente hay muchos más de estos autores que voy a mencionar y de otros que no menciono. Yo me encuentro con comentarios acerca de Kafka de parte de Georgi Lukács en discusión acerca del tema del realismo. Lukács critica el abordaje que hace Walter Benjamin respecto de Kafka. Luego Theodor Adorno va a defender en contra de Lukács a su amigo Benjamin. Tenemos a Deleuze y Guattari que trataron acerca de la obra de Kafka. Tenemos a Judith Butler que se pregunta en un artículo a quién le pertenece Kafka. Un artículo muy interesante este de Butler que en algún momento podemos referir. Acá lo tengo a Benjamin tratando a Kafka en el 10º aniversario de su muerte. Tenemos a Giorgio Agamben, ya mencioné a Adorno, más de Georgi Lukács. Y decía que teníamos a Agamben, justo ahora noto que trata el mismo tema que el autor en el cual yo había decidido basarme para este video, que es alguien a quien ya hemos referido en otros videos, Jacques Derrida. Como no podía ser de otra manera, me parece ya a esta altura del video está bastante encarajinado con la presentación del tema. Retrotraigamos, vamos a ver un poco la biografía de Franz Kafka. Kafka nace en Praga, actual capital de la República Checa, pero él nace en el momento en que Praga estaba absorbida en el Imperio Austrohúngaro en 1883 y fallece en Austria en 1924. La obra de Kafka está escrita asimismo en lengua alemana. Él decide escribir en alemán y no en su lengua materna, que sería la lengua checa. ¿En qué hablan los chicos? En checo. Por ahí encuentro dicho que Kafka decide escribir en alemán con la mirada puesta en el cosmopolitismo berlinés y lejos del provincianismo barroco de Praga. Bueno, de esto luego da cuenta en su artículo Deleuze junto con Guattari, de que algo de esto pudo haber habido, de que Kafka sintiera que la lengua alemana era en algún grado superior, más completa que su lengua materna. Seguramente Kafka es muy popular, mínimamente por su novela corta La Metamorfosis. También se lo conoce por sus otras novelas, tales como El Proceso, El Castillo, América. Pero también ha sido un profuso escritor de cuento corto, de microcuento. La nota biográfica en Wikipedia dice que escritores como Albert Camus
Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por la obra de Kafka. Sí, uno puede advertir el existencialismo de Albert Camus, similar, emparentado con el existencialismo de Kafka. En el caso de Borges, es verdad que se puede decir que en algún aspecto alguna escritura de Borges al menos resulta kafkiana, ¿no es cierto? Kafka ha merecido, por su estilo, por su temática, que se instaure el término de lo kafkiano. ¿Qué es lo kafkiano? Bueno, está emparentado con lo abstruso, con el sinsentido, llevado a un nivel de rotura, ¿no es cierto? De degradación, inclusive. Que dicho sea de paso, era uno de los temas que enfrentaban a Lukács con la dupla Adorno-Benjamin, porque Lukács desprecia a Kafka como decadentista. En el caso de Borges, decíamos, advertimos, se vuelve incluso divertidamente kafkiano en cuentos como Tlönnoq Var Orbis Tertius, pero también en otros textos más filosóficos en Borges. Yo creo que se advierte kafkianismo en el cuento La busca de Averroes, en Los teólogos, en otros tantos cuentos de Borges. Lo abstruso en lo kafkiano, que redunda en absurdo llegado el momento, termina por romper, resquebrajar la realidad, volverla inoperante, improductiva. Dice la nota de Wikipedia que la obra de Kafka es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. A ver, parte sí, parte no. Yo realmente no creo que Kafka tenga nada que ver con el género fantástico, a pesar de que Gregorio Samsa se transforma un día en bicho, como quien se transforma en lobo en la literatura fantástica o en otra cosa. En todo caso, no se trata tanto, me parece, en el caso de Kafka, de una literatura fantástica, como apoyándonos en Benjamin podemos sostener que se trata más de una literatura alegórica. La transformación, la metamorfosis de Gregorio Samsa de persona en bicho es una alegoría de otra cosa. En definitiva, no quiere contarnos la historia de un hombre que mágicamente se convierte en un animal, sino que como alegoría nos mueve constantemente a buscar otros sentidos, ¿no? A pensar en otras dimensiones, diría, sociológicas, psicológicas, filosóficas. Que tenga como tema principal o esté entre los temas principales los conflictos paternofiliales, me parece que no, me parece que es un tema sí importante, pero que aparece en una segunda lectura o en una tercera o cuarta lectura, hay que profundizar. Es más bien un tema secundario, es más, me parece, de la índole íntima, privada, personal del propio autor. Cierto es que no diría que Kafka nos obligue, pero sí nos tienta fuertemente a romper con ese axioma academicista vigente acerca que dice que nada nos tiene que importar la biografía del autor, porque no hay nada en la biografía del autor que le aporte al propio análisis de la obra. Sin embargo, en muchas ocasiones la propia academia con Kafka se establece una excepción a la regla y entonces estudiamos las cartas, sobre todo aquella más famosa, la carta al padre de Kafka, que vamos que de ahí es verdad que sacamos mucho material de análisis para la metamorfosis. Que ojo, no significa esto que no debamos de ser precavidos cuando observamos la biografía de un autor para analizar su obra. Esto tiene que ser realizado con mucho cuidado, tomado con muchas pinzas. No nos sirve realmente de nada decir, bueno, claro, Kafka escribió la metamorfosis porque le pasó esto y esto otro
en relación con su padre, que si no le hubiera pasado, si hubiera tenido otro padre, entonces no escribía la Metamorfosis. No, no es esa la conclusión más acertada y seguramente es la más errónea, y que muchas veces se cometen estos tipos de errores. Sí, leer la carta al padre de Kafka nos va a permitir entender algunas cuestiones de Gregorio Samsa en relación con su entorno que de otra manera tal vez se nos haría muy difícil darnos cuenta incluso. Entre otras cosas, no conviene al mirar la biografía de un autor, no conviene buscar anticipar en sus datos biográficos, biológicos, dijo la gran bestia pop, presupuestos pretendidos en la obra, porque por ese camino siempre nos vamos a equivocar. Al menos a este nivel de escritura de estos escritores clásicos, magistrales, no pensemos que de no haber tenido la vida que tuvieron no hubieran sido escritores y no hubieran escrito la misma obra. La utilización que aquí hacemos del dato biográfico en este autor, lo que no quiere decir que lo mismo permita cualquier otro autor. En el caso de Kafka sí, vuelvo a decir que se han tomado licencias los académicos respecto de sus propios presupuestos al analizar a Kafka y a su obra. Dice la nota que otros temas principales son la ansiedad, el existencialismo, seguro que sí, y es un existencialismo el de Kafka, que luego se continúa en la obra de Camus, por decir un nombre, Camus, y llega a Roberto Arlt en la cultura rioplatense y seguramente en muchos autores más. Habla de una filosofía del absurdo. A mí me parece que el absurdo deviene de llevar a las máximas consecuencias un estado de sinsentido, de cosa abstrusa, y que sí, que está muy enfocado Kafka en una crítica a la vida institucional y a su propio aparato burocrático, que parece que lo único que parece favorecer es la propia alienación de los habitantes de una sociedad, y entonces es el aparato gubernamental, institucional, judicial, estatal, el que aparece como el monstruo, que lo único que puede concebir es abstrusidad, si cabe el término, absurdo, pero hacia un ser, hacia un sujeto que padece esa absurdidad, ¿no es cierto? Ese absurdo. Lo sufre. En ese sentido, no es simbólico, en el sentido, pienso ahora en Maeterlinck, en Beckett. A ver, acá me metí en un gran brete haciendo esta comparación entre Maeterlinck y Kafka. A ver, pasemos en limpio. Simbolismo no es lo mismo que alegoría. Simbolismo es Maeterlinck, Kafka es alegoría. Veamos cuáles son esas diferencias. Son muy sutiles tal vez. Se suele confundir alegoría con simbolismo, se lo suele tomar incluso como sinónimos. Acá encuentro una bastante buena definición de ambos términos. Dice, alegoría. De acuerdo con dictionary.com, una alegoría es la representación de un significado abstracto o espiritual a través de formas concretas o materiales, o el tratamiento figurativo de un sujeto bajo la apariencia de otro. Por lo tanto, una alegoría es una declaración verbal o escrita en la que se utiliza una realidad tangible para expresar algo menos tangible, algo que está más disimulado. Las alegorías a menudo toman la forma de una historia utilizada para expresar una lección, una advertencia o incluso una petición. Generalmente la alegoría tiene moraleja. De otra manera, en el simbolismo, el mismo dictionary.com define el simbolismo como la práctica de representar las cosas por medio de símbolos o de teñir a las cosas de un sentido o carácter simbólico. El simbolismo ocurre cuando un objeto o personaje se tiñe de un significado particular que por definición no tienen. Por ejemplo, la paloma podría simbolizar la paz. Sin embargo, nada en sí y por sí misma de la paloma representa la paz.
El significado que se le atribuye a la paloma es simbólico. Bueno, en este sentido es que digo que en Maeterlinck los personajes son símbolos o simbólicos de algo, mientras que los personajes de Kafka viven una alegoría, pero en sí mismos ellos no simbolizan nada. Gregorio Samsa no simboliza nada. Está representando en todo caso a cualquier individuo de una sociedad alienada y alienante, como son las sociedades modernas, y siguiendo incluso la prescriptiva dejada por Baudelaire, ¿no es cierto? En ese sentido podemos decir que Kafka es un continuador de Baudelaire sin que Baudelaire haya escrito alegorías. Por si no quedaron claras estas definiciones, podemos agregar que como diferencias entre alegorías y simbolismo, las alegorías y simbolismos están relacionados. Ambos están destinados a transmitir un significado que es diferente a lo presentado directamente. Sin embargo, mientras que las alegorías son historias destinadas a transmitir una lección o mensajes similares, los símbolos forman un campo más amplio de significado y son objetos, no historias, que encarnan un significado particular. Yo diría que el simbolismo contiene teología, que no así la alegoría. Precisamente este artículo da como ejemplos de símbolos la paloma, la cruz roja, el crucifijo o la medialuna, mientras que como alegoría puede aparecer la fruta marchita, el cráneo o el reloj de arena para contar la historia de la muerte y representar así un recordatorio de que los seres humanos somos criaturas mortales. Bueno, me pareció oportuno hacer esta aclaración antes de continuar. En el caso de Kafka, los protagonistas, si bien nunca tampoco terminan de ser conscientes de que lo que les está ocurriendo al menos es onírico, pesadillesco, al menos parecen como a la expectativa o reclamando en algún grado, algún sentido, alguna lógica, algún grado de justicia. Se asocia la obra de Kafka con el existencialismo, ya habíamos dicho, con el expresionismo, sí, está muy bien. Si pensamos en el expresionismo alemán del cine de principios de siglo, está poblado de imágenes kafkianas. Decía que la obra de Kafka es muy profusa. En 1912 publica un libro de relatos llamado Contemplación. Un año después publica La condena, El fogonero, La metamorfosis de 1915, una novela corta. En 1919 publica el libro de relatos cortos, Un médico rural, donde aparece el cuento o parábola Ante la ley, que luego va a aparecer nuevamente reescrito como un fragmento de la novela El proceso. Hay una cierta cantidad también de textos publicados en revistas. El primero data de 1909, titulado Un breviario para damas. En fin, mencioné este cuento Ante la ley. Es un texto bastante trabajado en estudios de literatura alemana, donde suele aparecer en los programas el trabajo de Kafka. Es un cuento breve que me gustaría leerles ahora, precisamente por lo breve y por lo ejemplar de la escritura de Kafka en no pocos sentidos, a pesar de que con la primera escucha van a decir ¿qué tiene que ver esto con lo que yo conozco de Kafka? Sin embargo, vamos a ver que en este pequeño cuento Ante la ley guarda algo de la sustancialidad, de lo medular que después va a aparecer incluso en su obra más extensa, en sus novelas. Les leo entonces el relato corto Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso
y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años, audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Tremendo, ¿verdad? Desesperanzador. Un cuento abstruso. No hay nada más injusto que esta ley ante la ley, ¿no es cierto? Un cuento que me parece ahora bien podría haber escrito Borges. Lo que ocurre tal vez que Borges lo lleva al plano de lo macrocósmico, de lo divino, este sentido de lo abstruso. Mientras que Kafka va más a lo alegórico, ¿no? Este campesino frente a este guardián no necesariamente remiten a nada macrocósmico. En la obra de Kafka me parece a mí, no sé si habrá alguna excepción, no me parece que haya una tensión respecto de la circunstancia humana en tanto que circunstancia humana de algún orden natural, tanto como que el problema, la problemática en Kafka es lo cultural, ¿no? Lo que el hombre ha hecho con su propia cultura, sobre todo en relación con sus relaciones, valga la redundancia, de poder. Bueno, les decía que Derrida ha trabajado sobre este texto ante la ley. Agamben hace lo propio, refiere al trabajo de Derrida. En fin, Agamben lo emparenta este sentido visto en este relato con la filosofía de Kant. A ver, yo ahora no voy a hacer mayor referencia ni al texto de Agamben
ni al de Derrida. Me parece que por ahora, visto lo que lleva tomado la grabación de este video, podemos dejar acá. Empezamos por primera vez en este canal a hablar acerca de Kafka y me parece que no hemos dicho nada. En todo caso, sirva de mojón este video para relaciones ulteriores que podamos hacer más adelante. Por ahora, nada más. Me despido ya entonces de ustedes como siempre pidiéndoles que se suscriban, que dejen likes, dislikes, comentarios, recomendándolo a sus amigos y parientes. Y me despido también deseándoles como siempre estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.